Generamos la imagen. Hostia, es que este es mi hermano. La simplificación hace que de repente se dé una agencia y una autonomía a una herramienta que no es una herramienta neutral, es una herramienta bien políticamente cargada. Políticamente. En la Universidad de British Columbia, que lo que va a hacer es comparar técnicas de reminiscencia dentro del hospital con esta otra técnica. Me di cuenta que teníamos algo real cuando... Estás entrando en Rivela, universo de las tecnoperras globales, mujeres que rompen barreras y cambian el mundo. Y ahora, a ladrar, wof wof. Estamos aquí con Marta Handenauer, estamos en Sonar Plus D. Bueno, Marta, a ver, cuéntanos, ¿tú qué has hecho? En la vida antes de llegar a Sonar Más D, Claro. desde el momento donde a mí se me deja decidir qué es lo que hago, aparte de los estudios obligatorios, yo hice diseño porque no me podía entender en una configuración donde cuando yo me imaginaba mi vida adulta, lo que más pánico me daba era que mi día a día fuese exactamente igual. Y de repente vi diseño como una opción, como una posibilidad. Entonces acabé el bachillerato, hice diseño y me especialicé en diseño de producto. Estudié aquí en Barcelona y en la universidad donde estudié, en segundo de carrera, te daban la opción de quedarte como diseñadora y acabar la carrera o empezar una ingeniería de diseño industrial. Y yo siempre he sido una persona muy curiosa y sentía mucho que cuando yo estaba estudiando diseño de producto decía, no, ahora puedes diseñar esta carcasa, pero acaba aquí tu labor. Después ya vendrá el ingeniero y siempre era como, A ya construir vendrá el cosas. ingeniero y ya te dirá qué material utilizar, cómo el molde, shalala de poli. Y a mí esto no iba como mucho conmigo. Y dije, igual yo también puedo ser, ¿no? Esta persona que pueda gestionar desde la creatividad hasta el producto acabado. Total que me lié a hacer la ingeniería de diseño industrial y hice como 2 carreras en 6 años, alargué como 2 años una carrera convencional y acabé en el 2018 como diseñadora de producto e ingeniera de diseño industrial. Wow. Esto es como lo que El pone en core, en el el core. currículum Ya vitae, ¿no? sabemos, Como ¿no? un poco, El papelito exacto, que nos dan, o sea, lo que es que ha como, firmado ¿esto el qué es lo que...? rey, exacto, es esto. Muy bien. Pero yo, en primero de carrera, en la universidad, me metí en el grupo de teatro. Yo había hecho teatro antes, porque yo soy una persona exactamente, ¿no? Ay, Mari, Ay, cuánto drama. sí soy. Y yo no tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Las artes vivas era algo que siempre me había llamado mucho, yo siempre había hecho teatro de más pequeña y me metí en el grupo de teatro de la universidad. Y ahí conocí a la persona que es actualmente el CEO de Domestic Data Streamers, que es el estudio donde yo trabajo. Sí. Eh, yo colaboré con ellos en el primer año de Domestic, que fue el 2013, mi segundo de carrera. Ujú. Estuve un año dentro de Domestic y después como me volví un poco a mi carrera de ingeniera en serie Convencional. A, ta, ta, ta. Ah, esta, las que Y va seria. sí, me corté el pelo, como no, era este tipo de persona que quería tener como una identidad de ingeniera. Y en quinto de carrera volví a Domestic. Entonces, desde que volví, hace 8 años, casi 9 te diría. Y, y bueno, y desde entonces estuve acabando la carrera, empezando en Domestic y dándome cuenta que un poco había un momento donde el mercado estaba un poco dictando cuáles eran los espacios de investigación. Es decir, que si nos llevaba, o desde fuera nos llegaba un proyecto de alimentación, yo me Ujú. ponía a estudiar datos sobre alimentación. Se nos llegaba un proyecto sobre feminismo y yo me ponía a estudiar esto. Pero desde ahí, y también un poco cruzada por la pandemia, tenía muchas preguntas sobre de qué deberíamos estar hablando ahora, cuando se genera cultura, cuando se genera discurso, desde dónde lo generamos. Y decidí empezar un máster en filosofía contemporánea porque yo no quería que fuera este mercado que dictara los espacios de investigación dentro de Domestic. Wow. O sea, tu viaje desde el diseño a la ingeniería y Ujú. luego a la filosofía. Exactamente. Ah, ¿esto en qué año fue, lo de la filosofía? Empecé en 2021, es un máster que realmente es de un año, pero yo lo hago en la UOC y Ok. entonces he ido haciéndolo durante 3 años y acabo en 2 semanas. Y es un máster en filosofía contemporánea, es decir, nosotros ya asumimos que el mundo no está hecho de éter,
y que la ciencia es algo que nos define y que está coexistiendo con nosotros. Y el máster yo diría que empieza en el 1950, cuando estamos deconstruyendo el proyecto de modernidad que prometía que todos íbamos a ser uno, que había algo universal que nos unía como humanos, Wow. y de repente hay alguien que dice, bueno, pero es que a las mujeres, a las personas que no son normativas, a las personas que están racializadas, nunca hemos participado de este proyecto nosotros. Por lo tanto, ¿cómo Danos voz. criticamos este proyecto? Y ahí es donde empieza mi máster. O sea, este es como el momento perfecto para, con el auge de la inteligencia artificial para precisamente repensar absolutamente todo. Yo, para mí, como persona que siempre hacía como investigación desde la práctica, no solamente, es decir, yo pienso y hago, y desde mi pensamiento voy generando proyectos que un poco me van dirigiendo. Me va muy bien tener como un poco de estructura, como una columna vertebral conceptual, que me ayuda a poner palabras a aquello que hago. Vale, Entonces, para mí eso ha sido como el win un poco que saco de hacer este máster. vale. Y tiene tres patas, ¿no? El máster, como una parte mucho más social, es decir, feminismos, teoría postcolonial, como una parte de existir en el mundo con personas. Luego hay una parte de entender el antropoceno, el impacto que tenemos en el planeta y el existir con otras especies. Y la tercera pata, que un poco estoy trabajando en el máster, que es en la que yo me estoy especializando, es en la relación que tenemos con la tecnología. Con la tecnología. Claro, bueno, como somos un programa de tecnología, aunque a veces no lo parezca, porque al final la tecnología es súper transversal a todos. Yo siempre digo que como diseñadores lo que hacemos es resolver los problemas que tiene la sociedad. Y la tecnología es como el catalizador, la herramienta que nos permite resolverlo a más o menor escala, por decirlo de alguna manera. Esta es mi perspectiva, hay miles. ¿Cuál sería la tuya? A ver, yo creo pueda cubrir algunas de estas necesidades. No hay que caer nunca en el tecnosolucionismo. Es decir, la tecnología es una herramienta que nos puede llegar a permitir cubrir necesidades, solventar necesidades, pero no tiene por qué ser la solución. Y esto es algo como que en mi trabajo pienso mucho, porque se crea casi este mito que la tecnología es una rueda que funciona por sí misma y nos aplastará, y que nada de lo que hagamos dentro de nuestra práctica individual y social puede competir con este Goliat que existe por encima de nosotros. Cualquier tecnología, me gusta mucho el ejemplo del teclado QWERTY, ¿no? Es el teclado que tenemos todas en nuestros móviles. ¿Es esta la mejor tecnología? ¿Es este el mejor sistema, el más rápido para que nosotros podamos escribir? Yo creo que es el más mainstream. Es el más mainstream. ¿Por qué? Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde heredamos? La máquina de escribir, como funcionaba con estas teclas, lo que hicieron fue optimizar para que no hubiese dos teclas que chocaran las unas contra las otras. Y por costumbrismo llegamos lo hemos mantenido. a mantenerlo. O sea, es un ejercicio de diseño no evolucionado. Exacto. Donde hay una decisión de personas. Es decir, no es la máquina que ha buscado esa eficiencia, sino que es una decisión social que hace que aquella tecnología que se configura la sigamos manteniendo. Entonces, la tecnología no existe aislada de decisiones de personas, de decisiones de colectivos. Y para mí, por eso quería puntualizar, el tecnosolucionismo me parece un teminchi. Y después el nunca hablar de las personas y de las decisiones de la tecnología me parece como otro tema. Y esto dentro del feminismo me parece absolutamente importante, porque es el agente de decisión es absolutamente importante, tan importante como la persona empresaria que decide sacar este producto adelante. Bueno, a mí me gusta decir siempre que los ciudadanos somos los nuevos consumidores y además los nuevos votantes. O sea, porque con nuestra forma de consumir, en el fondo le estamos dando nuestro dinero y la capacidad de decisión o el poder a aquellos a los que estamos consumiendo. O sea, y en un momento en el que, bueno, quizás esto es como muy pretencioso, ¿no? Pero en un momento en el que se están moviendo ahora mismo el poder hacia empresas privadas con todo el auge de la inteligencia artificial y los datos y la gestión de datos, esto es un temón. De hecho, ha habido una cosa como muy bonita que ha compartido una chica con la que he compartido panel esta mañana, que es que creo que todo el debate y todo el foco de la inteligencia artificial se lo acaban llevando las 4 empresas que mueven todo este universo de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no es una,
son muchas. Son De hecho, muchas. podríamos llegar a hablar de inteligencias artificiales. Están cruzadas por valores diferentes. Hay inteligencias artificiales que no priorizan la optimización, que no priorizan el beneficio económico, sino que priorizan la apertura, la creatividad, la transparencia y que no están bebiendo de estas grandes masas de datos que explotan, extraen y que tienen un impacto en el planeta fuertísimo, sino que hay algunas que existen en contextos que son mucho más respetuosos, pero todo el foco Se se lo lo acaban llevan. llevando unos ChatGPT, se lo acaban llevando unos DALL-E, que es absolutamente importante hablar de Súper ellos, ¿no? importantes. Pero cada vez más estoy empezando a pensar en los productos específicos que existen o los servicios específicos que existen bajo el paraguas de la inteligencia artificial, que es la que más, a nivel más mainstream todos accedemos, ¿no? A ver, Como mínimo a nivel de discurso. danos algún ejemplo de proyecto que te parezca tremendamente relevante o por lo menos un poco sugerente respecto a esto. Ahora de repente como parece que vaya a barrer a casa, pero también... Pues claro que sí, tía, barre a casa que No, para pero eso en el sentido, estamos. yo hace 2 años, yo no, yo trabajaba con datos y la inteligencia artificial a mí me llega como un poco de refilón, en el sentido de llevo 8 años trabajando con datos y de repente se me pide que yo dé una respuesta a este boom que existe con la inteligencia artificial, que al final no llega a ser como una codificación de datos mucho más compleja, que crea aún más distancia entre las personas y la tecnología, ¿no? Entonces, a mí, como directora creativa de Domestic, junto con el grupo en el que trabajo, empezamos a pensar cómo nuestros valores pueden reflejarse en la Dentro de la... tecnología. La pregunta es, si tenemos que hacer, si tenemos que utilizar esta inteligencia artificial, ¿cómo queremos utilizarla? Entonces, nosotros empezamos a experimentar con el proyecto que se llama Synthetic Memories, que es el que venía presentando esta mañana, donde lo que nosotros hacemos es juntar a un grupo de personas, el componente humano de este proyecto es absolutamente importante, y a través o mediante la tecnología de la inteligencia artificial generativa text-to-image, utilizando sobre todo DALL-E pero también Stable Diffusion, Ok. somos capaces de visibilizar memorias que de otra manera quedarían indocumentadas. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos motivos por los cuales una memoria se puede borrar o puede dejar de tener un registro físico, desde desastres naturales, se inunda tu casa y lo pierdes todo, migraciones forzadas y yo estoy como saliendo del lugar donde lo tengo todo porque hay una guerra, hay un conflicto, donde de repente muy deprisa tengo que abandonar todo mi registro material y después hay causas más naturales como podría ser una demencia o un Alzheimer. Y nosotros decidimos iniciar este proceso para intentar preservar estas memorias y dentro de toda la tecnología mediacional que podríamos utilizar, la inteligencia artificial aquí nos sirve como herramienta. ¿Os sirve como herramienta? ¿En qué contexto? Nosotros lo que hacemos es, cuando viene una persona que lo que quiere es recrear esta memoria y fiscalizarla, hay dos agentes que interactúan con el agente reconstructor de memoria. Hay una persona que le hace una entrevista Vale. y hay una persona que está con un ordenador haciendo prompting y le va enseñando las imágenes que vamos generando con inteligencia artificial Vale. para que nos pueda decir lo que reconoce de esta imagen y lo que está mal, intentando encontrar lo que nosotros El llamamos punto. un vector de memoria, que es el momento emocional donde alguien dice, hostia, este pelo era el de mi madre, ostras, esta cinta era, ¿no? Como que es el momento donde emocionalmente se conecta con una imagen. Entonces lo estáis haciendo todo, una persona haciendo prompting y la otra persona haciendo entrevista. El sistema son dos personas. Ahora lo que estamos intentando es que sea como casi un sistema y estamos como formando a otra gente para que pueda hacerlo de forma autónoma. De hecho, hay una exposición que ahora tenemos en el The Hub, que es la Oficina Ciudadana de Memorias Sintéticas, donde durante 3 meses 300 personas van a poder reservar un slot y ir al Museo del Diseño Para para grabar su memoria. fiscalizar su memoria. Fiscalizar su memoria. Fiscalizar su memoria. Las entrevistas que estás viendo forman parte de un especial que hemos grabado en Sonar Plus D. Si quieres conocer a más tecnoperras globales que están cambiando el mundo, suscríbete, dale a la campanita, déjanos un comentario. Y oye, tenemos Patreon. Si no queréis que mis gatitos se mueran de hambre, pues ya sabéis. Din, din. En realidad no tengo gatitos, pero Simon Cat diría y yo como mucho. La fiscalización de la memoria. Bueno, yo es que no puedo evitar llevarme las referencias, pero ¿tú has visto Years and Years, la serie? Sí, es increíble esta serie.
O sea, Nos encanta, nos encanta. Hombre, Tengo que decir que cada vez que explico este proyecto hay alguien que me lo compara, o bien con una película o bien con una serie, porque creo que hablar de inteligencia artificial, lo que en contextos que no son los de Domestic se podrían calificar el for good, como para el bien. para, Esto es como también como muy dudoso y podríamos entrar en qué significa. Me encuentro con que hay este discurso, ¿no? De, ostras, pero ¿qué agencia se le da a la inteligencia artificial? ¿Cuánta autonomía tiene? ¿Hasta qué punto puede decidir? Y yo aquí problematizo un poco los discursos donde se antropomorfiza la inteligencia artificial. es una máquina. Bueno, es que claro, y yo te digo que hay artículos que están saliendo sobre este proyecto que dicen la inteligencia artificial contra el olvido, contra el olvido. Y bueno, la inteligencia artificial contra el olvido no. Un grupo de personas que está hablando con personas que están utilizando inteligencia artificial contra el olvido, ¿no? Creo que aquí la simplificación hace que de repente se dé una agencia y una autonomía a una herramienta que no es una herramienta neutral, es una herramienta que viene políticamente cargada, ¿eh? Yo no estoy diciendo Totalmente. que estoy trabajando con un martillo que depende de cómo el usuario lo utilice, es una herramienta que viene cargada, nos estamos comiendo cereales con una Sí, sí, Kalashnikov. con sus sesgos, con sus cosas, sin duda que eso hay que programarlo precisamente para contrarrestarlo. Entrevisté a una cirujana robótica que ella opera con Da Vinci. Y claro, ella dice, joder, es que hablando de la personificación, todo el mundo viene y me dice, ¿qué tal opera Da Vinci? Y digo, no, señor, los que operamos, sino es más que una herramienta que nos permite operar. Y esto es un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no es más que un catalizador, una herramienta. Yo lo entiendo casi como un espacio de mediación, es decir, ¿cuál es mi reto como diseñadora o como creativa? Yo lo que quiero es que esta memoria que no está documentada pueda documentarse. Ese es mi objetivo. Desde aquí, yo podría haber utilizado otras tecnologías o otros recursos que medien mi problema con el outcome que yo quiero sacar. Elijo poner la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué inteligencia artificial? Varias cosas aquí, pero una de las cosas que, por ejemplo, en tema de terapias con Alzheimer o demencia, que es como uno de los colectivos con el que más trabajamos, se hace un tipo de lo que se llama terapia de reminiscencia, que lo que hace es intentar generar estímulos cognitivos para ejercitar el cerebro, ¿no? E intentar ver si esto hace más digno el proceso de envejecimiento. Hay muchas maneras de hacer esta terapia cognitiva. Y una de las maneras que tienen es a través de una persona que va dibujando, ¿no? Sí. Que es un tipo de terapia. En el momento donde hay una persona que está dibujando, nosotros también tenemos una manera de interactuar con personas. Es decir, si una persona te dibuja algo delante tuyo, igual a ti te da un poco de corte decir, estos no son los pantalones que yo llevaba, esta no es pero con la inteligencia artificial es diferente. Retiras la Porque barrera. estás interactuando con algo que tiene un look and feel de máquina, ¿no? Es diferente. Entonces, desde aquí nos pasa mucho que de repente se generan 4 imágenes, porque la inteligencia artificial text-to-image siempre te da como un abanico de opciones, y de repente enseñamos las 4 opciones a la persona que estamos entrevistando y nos dice, yo este espacio no he estado nunca. Y entonces, desde ahí, nosotros podemos ir fine-tuning, ¿no? Como casi manipulando esta imagen para llegar a un resultado más parecido a lo que se imagina. Porque no te sientes culpable como ser humano diciéndole a otro ser humano que su trabajo está invertido en otra cosa que no funciona. No sé si es como una tesis doctoral o simplemente como una investigación, pero sí que nos damos cuenta que en el momento donde es una tecnología hay como una parte donde tú me creas, yo te respondo. ¿Es esto? Sí. ¿Es esto? No. Y como te enseño como si fuera una foto, es como si yo te dijera, esta foto no es mía. Yo aquí yo no he estado. Y es diferente a que alguien, ¿no? te lo dibuje, porque este proceso humano existe y hay un valor que se le siente al proceso humano. Y yo creo que aquí hay algo. ¿Lo habéis probado con alguien dibujando? Nosotros no, pero ahora estamos a punto de empezar un proyecto con la Universidad de Toronto y con la Universidad de British Columbia, que lo que va a hacer es comparar técnicas de reminiscencia que ya utilizan dentro del hospital con esta otra técnica para ver hasta qué punto puede expandir sus técnicas de terapia de reminiscencia. Entonces, es algo que va a pasar. De momento es esta intuición. Interesante. Bueno, yo puedo entender que efectivamente a un ser humano le dé corte decirle a otro ser humano que ha invertido tiempo en hacer algo que no está bien. Pero hay gente que no se corta, ¿eh? Bueno, claro, a ver, o sea, hay gente que tiene vergüenza y hay gente que no la tiene. O sea... No, pero como incluso personas que nos dicen, es total esta imagen,
Mira, el abuelo de una colega estaba haciendo como todo este proceso y nos estaba contando, ¿no? Que él de niño, una vez con su hermano, se escapó y se encontraron, bueno, en el pueblo en Murcia, donde ellos vivían, y se escapó y se encontraron un perro y entonces decidieron construir una cabaña y dormir en ella. Y entonces nos decía, ostras, si yo tuviera una imagen de esa cabaña con mi hermano que falleció, para mí es como una memoria, como un momento muy bonito y la bronca que nos pegó mi madre después. Fue un momento como que yo recuerdo mucho con mi hermano, te estoy hablando de 1940. Ok. Y en el momento donde generamos la imagen, es que este es mi hermano. Y y se emociona Joder, tía, qué fuerte. muchísimo. Y valida esa memoria, pero es decir, a ver, nosotros éramos pobres, yo heredaba la ropa de mis primos, yo heredaba el cantar patos, pues estábamos siempre como más sucios, la Claro, ropa era más grande, pastor. pero la esencia de esa imagen era lo que para él le hacía como construir un vector de memoria y que dijera, no, no, es esta imagen que quiero, yo la quiero imprimir, la quiero tener. Y por eso nosotros intentamos trabajar con versiones de la tecnología anteriores. Yo no quiero un DALI 3 o un Stable Diffusion 3 que me dibuje perfectas las caras. Yo lo que quiero es nunca competir con una imagen ni fotográfica ni con la memoria que tendrás en la cabeza. Para mí, las imágenes que creamos, que llamamos memorias sintéticas, tienen que tener otra textura, tienen que tener otro look and feel, porque no hay que intentar engañarte. Piensa que estamos trabajando con personas que igual tienen inicios de Alzheimer, inicios de demencia. Hay temas éticos en el proyecto que nos hacen a nosotros incluso dudar. En algunos momentos, como, bueno, o sea, somos conscientes de los límites que tiene el proyecto. A ver, yo diría que sois un generador de emociones. O sea, estáis tratando de conectar con la emoción inicial de esa persona. Es fuerte. O sea, es heavy. Tiene un poder, tiene una potencia de, de acción de energía hardcore. O sea, porque puedes iniciar cosas muy buenas, pero también muy malas. Hombre, te digo que ahora uno de nosotros los llamamos capítulos, ¿no? Cada vez que nosotros estamos como iniciando en diferentes colectivos este proyecto, estamos empezando una prueba piloto con personas que han estado torturadas en oficinas de comisaría, o sea, en comisarías en Barcelona entre el año 63 y el año 75, ¿no? Como época del final, ¿no? De la dictadura de Franco. El potencial emocional que tienen estas imágenes es muy grande, pero a la vez nos permiten contar una historia que no solamente es invisible, sino que está invisibilizada. Estaba olvidada. Estaba como olvidada. Aquí estamos como tocando muchísimos temas. Qué interesante, tía. Wow. Es que sí, sí, sí. Bueno, yo es que soy muy emocional, entonces a mí todo lo que tiene que ver, bueno, en el contexto en el que estamos, en el que la inteligencia artificial cada vez nos potencia más, bueno, nos facilita más las cosas, automatiza más, corremos el riesgo, y esto me voy a tirar aquí un triple, ¿no? Pero creo que corremos el riesgo de olvidarnos de lo que era ser persona. Para mí, este es como el reto cuando pensamos como en creativos que la utilizan, es ¿con qué valores? ¿Para quién y con qué objetivo? Yo hay un punto también que soy absolutamente crítica, porque nosotros utilizamos modelos de empresas comerciales. Claro. Es decir, o bien utilizamos DALI 2, que nos permite como este ruido visual que te forma las caras y nos sirve para explicar como un territorio onírico casi. Y ahora algo que estamos haciendo, porque estamos intentando ver cómo nosotros podemos estar modificando estos modelos para que sean o representen experiencias más específicas, es estamos reentrenando un modelo con Stable Diffusion, poniendo imágenes, por ejemplo, de interiores de Barcelona entre el 1920 y el 1940, y reentrenando un modelo para que pueda no ser una inteligencia artificial general Abierta. que lo pueda o que pretenda representarlo todo. No, no. Es una inteligencia artificial que podrá representar muy bien una cosa muy pequeñita, una experiencia muy concreta, algo con el que la persona que ha vivido esto puede decir, ostras, es esa taza, es esa cocina, es este delantal. Y eso solo lo tienes cuando hay un mimo y un cariño hacia el entrenamiento de algunos datos. Esto es como un poco la expansión del proyecto, ¿no? Cómo dejamos estas grandes inteligencias artificiales que parecen que tienen que servirnos para representar todo,
y cortamos, intentamos crear muchas inteligencias artificiales específicas para representar perspectivas concretas. Tus micromundos. ¿Crees que vamos hacia ahí? Creo que hay muchas cosas. Yo en el momento donde utilizo DALL-E 2, y por ejemplo, tal cual, en el momento en que yo le doy a clicar al prompt, estoy aceptando un sistema de valores que existe dentro de Que ya estas existe. herramientas. Entonces, esta parte ni la ocultamos, ni hay que hacer ver que no existe. Yo creo que hay, por un lado, la política que existe dentro de las herramientas, pero después están las políticas de utilización y De crear cada algo con uno, esta herramienta. sin duda. Entonces, vamos para ahí y yo quiero pensar en ir para ahí. Yo Yo antes quiero era dedicar mi energía en en ir para ir para ahí. ahí. Yo antes era tecnooptimista, ahora me gusta decir que soy tecnorealista. Bueno. Eh, Bueno, entiendo el porqué. sí, 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 sí. Aún así, creo que efectivamente que hay personas en el mundo que están luchando para que se vaya hacia ahí. Mm. Y que si no, y que alguien tiene que hacerlo. Yo, el panel donde estaba esta mañana Porque era lo como fácil es lo otro. bueno, hablábamos, ¿no? El panel de esta mañana, Generating Panic. Y yo creo que hay que... El pánico es una emoción que muchas veces nos lleva a dejar ir las cosas y que para mí no es pánico la emoción. Lo que tenemos que generar es espacios de insistencia, porque insistir hoy es muy valiente. Quedarse con el problema es la cosa, creo, más valiente que podemos hacer. Es lo difícil. Es decir, Mantenerte en, o sea, coger algo y decir que no, que esto va así, Ujú. es lo complejo. O sea, cuando vas además contra natura o contra humanidad, o sociedad. En fin, me di cuenta que esto era real. Y entonces yo aquí yo me lo voy a llevar a el momento donde yo vi que el proyecto de Synthetic Memories, ahí teníamos algo. Me di cuenta que teníamos algo real cuando vi una persona llorar delante de una imagen generada con inteligencia artificial. Wow, Así te voy a acabar la frase. la gran cagada. La gran cagada es discutir sobre si teníamos que estar haciéndolo y no cómo deberíamos hacerlo. Hagámoslo, pero de la manera correcta. Es tu mensaje. Podría ser. Podría ser. No, o sea, así como parafraseando, ¿sabes? Yo nunca he sido Domestic, somos 30 personas, ¿sabes? Ujú. Y hay muchísimos inputs y muchísimas maneras de entender cualquier proyecto que nosotros hacemos. Y había como partes dentro del proyecto de Synthetic Memories, ¿no? Que estaban como tirando mucho hacia que este proyecto existiera. Y yo estaba como intentando como bloquear, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nosotros somos éticos? ¿Hasta qué punto? Y no quiero hablar de una cosa un poco los Javis de los vemos y los vemos y ya vemos, ¿no? Pero creo que estaba como poniendo barreras en vez de experimentar y luego entender las implicaciones del proyecto. Y desde ahí creo que fue un poco Es un aprendizaje un muy aprendizaje potente, mío. Hagamos con el cuidado y con el cariño, pero hagamos. Sí. Dejar de ser stopper. De liderazgo es buena esa. O sea, ¿cómo te diste cuenta de ese momento? ¿Dónde fue el aha moment? Y yo tiendo a veces a sobreintelectualizar las cosas y por eso aprecio estar como trabajando con personas que disfrutan haciendo y viven por el hacer. Por eso Domestic, cuando se define haciendo investigación, es investigación académica, es como practice-based research. Y agradezco muchísimo a las personas que me hacen que estas barreras bajen para que exista como mínimo un piloto, exista como mínimo un prototipo. Y una vez lo veamos en un contexto muy concreto y muy limitado, a partir de aquí vemos su potencial. Vayamos a matarlo antes de que pase. Bueno, porque esto también a mí me lleva a pensar al perfeccionismo. Sí. No podía ser de otra manera. No Culpable. 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 Bueno, está bien. ¿Cómo gestionas tú el perfeccionismo? Como artista y como investigadora. Tengo que decir que me va muy bien que haya líneas de fuerza en los proyectos que no sean solo yo. Y creo que colaborar es una cosa muy tensa y muy complicada, pero para mí es la mejor manera que tengo yo de crear. Salgo de mi perfeccionismo contribuyendo y chocándome con personas que me hacen ver
que el freno es por el perfeccionismo. A la vez, y el perfeccionismo va muy bien en muchas otras decisiones cosas, por demasiado supuesto. rápidas. Entonces yo creo que es como esta Sí, combinación sí, el equilibrio, perfecta. es el equilibrio Exacto. entre ambos. Sí, sí. Me cagué de la risa cuando. Me cagué de la risa cuando la semana pasada hice una iteración de Synthetic Memories con mi abuela, Ujú. que vino para entrevistarse en el Museo del Diseño, y nos estuvo contando como cuando ella era pequeña y tenía sobre los 8 o 9 años, ella nos contó que tenía una oveja en su piso de sal. Cuando su padre salía de trabajar, ellas la sacaban a pasturar al campo del Barça. Iban al campo del Barça con sus 3 hermanas y le hacían un lacito, le ponían aquí en el cuello Ay, qué y le daban divina. un biberón. Y en casi 90 años de mi abuela nunca me ha explicado esta historia y la explicó delante de la tele. Bueno, y tú flipando ahí, diciendo, Claro. hola. Sí, O sí, sea, además se preguntaron, en plan, mira, ¿alguna memoria a ti que te gustaría tener en físico? Y decía, bueno, cuando yo sacaba a pasturar mi oveja. Y yo, perdón. Fue ¿que un tenías momento una oveja? súper chulo con mi abuela también. Me dijo, yo le estaba intentando explicar lo que era la inteligencia artificial y le decía, imagínate una biblioteca con, bueno, no sé, cómo intentar, Sí, ¿no? sí, Como sí. explicárselo a mi abuela. Y me decía, esto es como para gente joven, ¿no? Esto es como para, no es para mí. Pero el momento donde le dimos su foto impresa con sus 2 hermanas, una ovejita con un lazo en el cuello, dijo, no tiene por qué ser solo para gente joven. Oye, tu abuela de 90. Un motivo más que cuando utilizas la tecnología para seres Ujú. humanos, sentir, pues ahí eso ya no tiene edad. Qué top, qué top. ¿Qué le preguntarías a tu yo futura? Le preguntaría si sigue creando con personas que tienen ilusión por crear. ¿Por qué? Porque creo que estamos en un mundo donde se valora mucho el nombre propio y que tú estés sola en un panel en el sonar y sola en un espacio donde está tu nombre. Pero para mí, el futuro en el que quiero vivir es un futuro relacional con gente que tenga ganas de crear de la misma manera que yo. Me gustaría que no se me olvidara nunca esto. Yo me hubiese podido crear mi estudio de diseño, mi estudio, yo podría haber intentado escribir una revista y tener un nombre propio, pero por algún motivo sigo creando en colectivo. Bueno, Y me gustaría recordarme a mí misma que esto es por algo. yo diría que tienes muy bien gestionado tu ego de artista. Espero que sí. Creo que todos los artistas somos complicados, ¿no? Como un poco, pero sí, me gusta que me lo digas. Bueno, a ver, o sea, estás literalmente diciendo que para ti el ansia no es el nombre propio, ¿sabes? O sea, que para ti tiene que ver con la investigación, bueno, eres socióloga, Ujú. de alguna Y me manera. gusta discutir. Y claro, Y discutir sola. eres filósofa. Hay mucha más gente que discute sola y consigo misma de lo que nos pensamos. Y yo realmente tengo como un campo de batalla con 30 personas cada día. Te iba a decir, digo, ¿tú discutes contigo misma? Todos lo Sí, hacemos. todos lo hacemos, pero tengo que decir que tengo buenos amigos con los que discuto cada Ayuda, día. ayuda. Entonces, yo ya me sé mis limitaciones, yo ya me sé mis puntos como de arranque y mis puntos limitadores, pero en el momento donde te viene de esta persona es chulo, te activa la mente de otra manera. Un sueño por cumplir. Me gustaría poder hacer proyectos con perfiles más raros. Pide. Me gustaría entender, por ejemplo, cómo Domestic colabora con las artes escénicas. Me gustaría pensar cómo Domestic existe sin texto. Me gustaría pensar más allá del número, cómo se puede comunicar. Me gustaría pensar cómo los proyectos que hacemos, en vez de pensar en que se van a publicar de aquí a un año, ¿cómo haríamos que duraran 100.000? Son algunos retos. ¿Tienes ahí unos retos singulares? La última. ¿Cuál sería tu talento oculto en un amanecer zombie? Wow. Yo siempre he pensado que en una invasión zombie yo moriría de las primeras. Te lo digo. ¿Por qué?
Porque intentaría dialogar con los zombies. Esto sería como horrible, ¿no? Sería como cuando mi pareja, cuando juega a videojuegos, ya de primeras, ¿no? Como veo un cajón y le mete a palos para intentar robar algo, yo le digo, pero un momento, pero intenta abrirlo, ¿no? Seguro que hay una llave, pregúntale a un señor a ver si se puede. Yo soy como una persona como muy correcta, en verdad. Entonces yo creo que en una apocalipsis zombie intentaría, bueno, señor, usted, exacto. Pues yo creo que duraría poquito. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? ¿Sabes lo que podría hacer si de repente, por alguna ocasión, yo creo que estaría como gestionando las milicias resistentes? Sería como una persona que está como tejiendo lo común. Esto me gustaría pensar que sería un talento oculto. Te veo con ello. ¿Una cosa que le quieras decir a Sonar? A solo le quería realmente como agradecer la cantidad de gente chula que trae, la cantidad de conexiones y el espacio fértil que es para la creatividad y las conversaciones. Así que esto es lo que le quería decir hoy. Pues nada, pues muchas gracias, Sonar. Y bueno, muchas gracias a los que estáis ahí y a ti por esta conversación tan tremendamente interesante. Bien, encantada.